y cantar en tu reja. Muy bien, entonces continuamos con el programa Huella de Cuatro Rumbos aquí en Radio La Paz 94.9 en el dial. Les dije que posiblemente hoy vamos a tener visitas en el programa Huella de Cuatro Rumbos y la visita es el señor Fabricio Cheiro, es de la coalición cívica ARI de Cambiemos, aquí en José C. Paz. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo anda? Acá estamos, bueno, como todo el mundo, ansioso, preocupado, etcétera, ¿no? Pero bueno, había pensado que sería bueno tener opiniones de toda la gente y justo vi que usted había publicado algunas cosas ahí en Facebook, por eso lo invité a participar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabricio, cuénteme un poquito. Usted estuvo de candidato aquí en José C. Paz para concejal. Sí, yo estuve como candidato por la coalición cívica en las listas de Cambiemos, que estaba encabezada por Ezequiel Pasos. Uh-huh. Cambiemos se ha logrado constituir como la principal oposición dentro del distrito y, digamos, ha tenido una performance histórica en estos 2 años. Hemos crecido muchísimo y el vecino nos ha puesto como la principal opositor y por primera vez en la historia política de José C. Paz tiene un bloque de 8 concejales en el Consejo Deliberante, algo que nunca había pasado, lo cual trae un equilibrio inédito dentro del Consejo Deliberante. Claro, si bien son 8 concejales, todavía falta un poco para llegar a tener posibilidades de tener mayoría, ¿no? Es cierto, pero incluso más allá de no tener mayorías ahora, yo creo que cambie el equilibrio de la composición también obliga al oficialismo a sentarse a dialogar sobre los intereses y las propuestas que tiene Cambiemos, que es poder tener un José C. Paz que pueda progresar. Uh-huh. Vemos que José C. Paz es uno de los distritos más retrasados a nivel económico uh-huh. y administrativamente de todo el conurbano. Nosotros vemos como nuestros vecinos, como San Miguel, Malvinas, Pilar, crecen, tienen mejoras en sus sistemas administrativos dentro de la municipalidad, lo cual ayuda a que los vecinos puedan tener una mejor atención, que puedan tener una recolección eficiente de los residuos, y en José C. Paz ese tipo de cosas no están pasando. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que uno puede ver claramente el atraso de José C. Paz es cuando uno va por Avenida Lamas hacia Derqui y uh-huh. Cómo ese puente, digamos, que pasa, que hay un arroyo por abajo donde se estaba por hacer el matadero, uno ve la calidad del asfalto que está del lado de Derqui y del lado de José C. Paz. Uno va a ver una línea negra, del otro lado un asfalto bien negro de calidad, y se nota que es mucho más firme, y del otro lado está el José C. Paz lleno de pozos. Yo digo siempre que aquí en José C. Paz, cuando hacen un asfalto, es que pintan la calle, porque por ejemplo acá la calle Federico Lacroze, que viene desde la calle Chacabuco, por el costado de la vía hacia acá, hacia el fondo, sí. Se hizo un asfalto que duró, no sé, creo que no llegó al mes y ya se había roto. Bueno, ahora ya quedó el recuerdo en esa zona, como en varios lados más, ¿no? Sí. Yo creo que la calidad de la obra pública en José C. Paz es absolutamente deficiente. No está basada en un plan urbano, de urbanización, un plan de ciudad, y uno lo puede ver cómo se van emparchando los distintos asfaltos o se van haciendo asfaltos de una calidad muy baja. De hecho, en estas elecciones yo estuve recorriendo el barrio Favaloro uh-huh. y pude ver cómo muchas de estas calles tenían apenas 15 centímetros de asfalto o menos. Era una cosa casi como una lámina. Uh-huh.
y obviamente los movimientos el movimiento natural de la tierra, la filtración del agua, el peso de los autos, Sí. eso va agrietando y va abriendo los asfaltos y te das cuenta de que se va hundiendo por pedazos y que el espesor del asfalto es irrisorio. ¿Usted ha tenido oportunidad de participar últimamente de alguna sesión del Consejo Deliberante? Mire, yo recuerdo cuando el Consejo Deliberante estaba allí en Ruta 197, Sí. casi Muñoz, donde hoy hay una iglesia, Sí. y recuerdo haber estado ahí cuando hubo un tremendo tiroteo dentro del Consejo Deliberante, lo estoy hablando hace muchos años atrás, Sí. y me acuerdo que participaron de ese tiroteo muchos de los que todavía tenemos gobernando José Cepaz. Y lo lamentable de todo, me quedó muy grabado, ¿no? Porque había una parte alta arriba donde se llevaban todos estos simpatizantes a participar, cosa que me parecía un poco extraño. Yo creo que un Consejo Deliberante deben tener la posibilidad los ediles de sesionar tranquilamente, pero sin embargo llevaban gente que hasta orina tiraban de arriba a los concejales que estaban abajo. Yo me acuerdo que en aquel tiempo estaba el señor Miguel Fierro, que era concejal, y no lo dejaban hablar porque se le burlaban, le decían que no sabía hablar, le hacían de todo, ¿no? Era una vergüenza. Sí. Y por eso le pregunto si ha estado últimamente en las sesiones del Consejo Deliberante, porque nunca dejaron hablar a la oposición. Obviamente en todas, digamos, en todas las sesiones siempre hay chicanas o hay a veces complicaciones, porque obviamente el público a veces es un poco ruidoso e impide muchas veces que los concejales puedan expresarse. Uh-huh. Yo he visto que el nivel de debate se ha elevado en los últimos 2 años, Uh-huh. y que a pesar de este tipo de cosas, los concejales han podido expresar lo que han querido decir. A veces uno quisiera que el Consejo Deliberante tuviera un nivel mucho más alto de discusión, Uh-huh. un control más eficiente sobre, digamos, la municipalidad, sobre el presupuesto, que se pudieran conversar algunos cambios Sí, sí. respecto de la fiscal y tarifaria, Uh-huh. de algunas partidas presupuestarias. Todavía no se han podido realizar ese tipo de cambios, pero bueno, nosotros estamos pasando ahora de 5 concejales a 8, se ha equilibrado mucho más el número dentro del Consejo Deliberante, y yo confío en que el año que viene y el próximo se puedan debatir las distintas propuestas que también la oposición pueda presentar, Uh-huh. que se puedan tomar ciertos cambios, ¿no? Uh-huh. Y que además, teniendo en cuenta este nuevo equilibrio político, bueno, también los concejales puedan ser respetados y puedan expresar todo lo que quieran decir. Creo que eso es una de las principales claves, el respeto, que es una cosa poco habitual en las discusiones. Ese es el problema que yo he visto, donde, por ejemplo, en el Consejo Deliberante se decía prácticamente imposible o imposible cuando un concejal pedía algún informe sobre las cuentas del municipio, directamente se le reían en la cara. Sí, eso siempre ocurrió. Lamentablemente los concejales, cuando han querido hacer algún tipo de control sobre el municipio, no se ha podido lograr, porque bueno, también ellos tenían el número amplio para rechazar cualquier pedido de informe. Yo creo que mucho más que el problema de los concejales que están sentados ahí, creo que lo que nosotros tenemos que pensar como vecinos, que el problema no son los concejales que están sentados ahí, sino quienes los votan, y por qué la sociedad llega a votar o a elegir determinadas, o llega a hacer determinadas elecciones en donde salen personas o el sistema político se configura de determinada manera. Realmente creo que José Cepaz necesita un cambio cultural, y creo que el vecino, de una manera mucho más sensata y crítica, tiene que pensar su voto y tiene que comprender que durante estos últimos 17 años, son casi 2 décadas, en donde el mismo partido político y las mismas personas han estado gobernando José Cepaz, y los resultados son
catastróficos. O sea, nosotros no vemos una mejora en la infraestructura, la 197 todavía no está terminada, vemos que no tenemos cloacas, no tenemos agua corriente, ni siquiera tenemos un edificio municipal o del Consejo Deliberante adecuados y propios, sino que se están alquilando a valores bastante altos. No ha habido un impulso para que pueda haber algún tipo de comercio o de industria o a las pymes para que José Cepaz pueda producir trabajo en blanco y de calidad. Digamos, José Cepaz hasta ahora se ha transformado simplemente en una ciudad feria, en donde, bueno, el empleo es precario, negro. Yo me acuerdo cuando se iba a hacer este famoso mercado concentrador de José Cepaz. Sí, que se decían que eran como 11.000 puestos de trabajo. Sí, iba a trabajar todo José Cepaz dentro del mercado concentrador. Pero una de las cosas que siempre me he preguntado, y mucha gente se pregunta, el mercado concentrador, ¿quién controla ese mercado concentrador? ¿Quiénes son los dueños? ¿Si es municipal? Porque es como que nunca se supo o se averiguó realmente cómo es eso. Bueno, yo creo que ese es un trabajo que quizás los concejales deberían tomar y deberían poder averiguar lo que ellos crean conveniente que deben averiguar. Yo realmente no estoy muy informado sobre la situación, creo que tampoco es fácil el acceso a ese tipo de información. Creo que antes que un mercado concentrador hubiera sido útil utilizar ese espacio enorme para otras funciones, quizás para hacer un parque industrial de pymes, algo que pudiese producir algo más que volver a tener una enésima feria, tener, digamos, un mercado de frutas y de verduras un poco deficiente. Creo que se podría haber hecho algún otro tipo de cosa más que lo que se ha hecho. Pero bueno, creo que no hay una visión de José Cepaz a largo plazo. ¿Han tenido oportunidad los concejales actuales? ¿Cuántos concejales son de Cambiemos y hay de otras fuerzas, no? Sí, en total son 12 que son 12 oficialistas, son 4 del Frente Renovador y 8 de Cambiemos. Una pregunta, entre los del Frente Renovador y los de Cambiemos, ¿tienen buena sintonía ahora para las sesiones o los del Frente Renovador terminan respondiendo al municipio directamente? Mire, esperemos que no, yo confío en que podrá haber un buen diálogo dentro de la oposición y que podrán la oposición sentarse a limar asperezas y poder impulsar no solo pedidos de informes, sino también propuestas en común. Creo que si hay algo que nos puede llegar a unir es las ganas de que José Cepaz progrese y de poder brindarle una mejor calidad de vida al vecino. Claro, sí, que es lo que estamos esperando todos. ¿Se ha podido...? Espero que el diálogo político sea fructífero y amplio para poder, bueno, llegar a consensos entre la oposición y que esto también obligue a que el oficialismo tenga que tomar consensos con la oposición. Creo que eso va a beneficiar a todos. ¿Se ha podido averiguar en qué quedó el tema de la Ruta 197? Hay gente por allí, siempre uno escucha, ¿no?, estos comentarios que dicen que toda la plata para terminar la Ruta 197 llegó y hay otros que dicen que no, que nunca llegó la plata. ¿Cómo es la historia ahí? ¿Realmente usted tiene conocimiento? Eso no está muy claro. Como usted dice, hay personas que dicen que sí llegó, hay otras personas que dicen que no llegó. ¿Pero los concejales no lo saben? Yo creo que los concejales tienen que pedir un informe sobre cuál es, qué es lo que ha ocurrido con esto de los fondos que se han enviado y si alguien tiene que responder, bueno, será el ex intendente Urquiaga. Yo creo que beneficia al vecino que estas cosas sean claras y que la gente pueda conocer sobre el destino de los fondos, y si alguien no utilizó bien los fondos o se hizo cualquier otra cosa con esos fondos, bueno, que tenga que responder judicialmente. Pero bueno, como ya le digo, es muy difícil el control por parte de los concejales porque los concejales están en minoría
dentro del Consejo Deliberante. Entonces es como que muchas veces se va sobre el oscuro para poder legislar incluso. Yo le voy a contar una anécdota que se vio dentro del Consejo Deliberante. A ver. Y es que muchas veces los concejales quieren conocer si existe, por ejemplo, no sé, una legislación o una ordenanza sobre algún tipo, digamos, de campaña antirrábica o de vacunación o de algo así. Bueno, no sé, si usted llega y es concejal y usted quiere saber si eso se aprobó en el pasado, si se puede retomar, o si se han aprobado algunas calles como para que sean asfaltadas o que se hagan abovamientos o se hagan zanjeos, bueno, usted nunca va a saber si eso existió o no existió, si se votó o no se votó, porque toda la legislación que se va aprobando cae en un pozo oscuro, porque no hay un compendio, no hay una biblioteca a la cual usted puede ir a buscar o el asesor puede ir a buscar. Hay una falta de información para los concejales que llegan impresionante y que solamente van conociendo un poco más qué fue lo que se ha ido aprobando. Son los concejales que ya llevan un tiempo dentro del Consejo Deliberante. ¿Sabe qué sensación? Muchas veces los concejales aprueban o formulan ordenanzas o resoluciones o lo que fueran, y que ya están repetidas con otras que se han hecho en el pasado, pero claro, no hay información. ¿Sabe qué sensación me da a mí y a muchos de los que vivimos, por ejemplo, acá de Barrio La Paz al fondo? Sí. Es que parece que los concejales lo único que hacen es cobrar un sueldo, porque por ejemplo acá en el barrio, le cuento, por si usted no lo conoce, se dé una vuelta o le diga a los concejales de Cambiemos, ahora que han asumido, nosotros estamos sobre la calle 11 de septiembre, 11 de septiembre y Carmen Puch. Sí. Es la terminal del colectivo 391 del barrio La Paz. Sí, resulta de que el colectivo querido y adorado ha roto la calle y ahora nos deja 4 cuadras antes de la terminal de colectivo, y mucha gente de aquí es asaltada, se moja, toma calor, toma frío. Las mujeres a la mañana cuando van con los chicos en invierno a llevar las criaturas a la escuela, si está lloviznando, lo que sea, tienen que caminar 4 cuadras por debajo del agua porque los colectivos no llegan al fondo. Si llevamos, no sé, 2 años reclamándole al municipio, digo yo, es tan difícil poner en 2 esquinas, o sea, hay una especie de asfalto bastante precario, pero que no está tan malo, pero resulta que los genios que tenemos hicieron en las esquinas unos badenes tan profundos que ¿cómo será que los colectivos tocan con la trompa y la cola en el suelo? Claro, qué barbaridad. Y lo que a mí me llama la atención, que alguna vez usted habrá visto por su barrio seguro, porque pusieron en todo José C. Paz afiches que decía que acá en José C. Paz estaban fabricando caños. Y digo yo, si fabrican caños, ¿por qué no ponen 4 caños en la esquina y solucionan el problema que es eterno acá en el barrio, y por lo menos la gente vuelve a recuperar? Porque yo creo que la empresa de colectivos, si no estoy mal informado, si bien es una empresa privada, el municipio tiene obligación de cobrarle un canon, que supongo que paga, y el municipio y la empresa tienen obligación de mantener la calle en condiciones. Y 2, la empresa a mí me está robando, porque si yo saco un boleto hasta la provincia de San Juan, la empresa del colectivo no me puede bajar en San Luis. No, por supuesto. Entonces, por favor, le transmito esta inquietud de vecino para que, a ver si los concejales salen un chiquitito del Consejo Deliberante, se dan una vuelta, miran acá y que presenten en el Consejo Deliberante este reclamo, porque yo ya me cansé de decirle a muchos concejales personalmente sobre este tema y nunca me han dado de las que rebotan, ¿vio? Antes de que sigamos con el tema, le digo que tenemos mensajes a través de WhatsApp. Hay uno que dice: vamos Fabricio, saludos a todo el equipo y por más coalición cívica en Cambiemos. Saludos de parte de Rocío. Espere que tengo otro. Dice: hola Fabi, gracias por todo lo que haces por José C. Paz. Falta mucho, pero estamos con vos. Otro más. Te estamos escuchando, Fabri, muy buenas palabras. Queremos gente distinta en José C. Paz. Necesitamos más concejales nuevos para empezar a cambiar el desastre que dejaron en José C. Paz. Ya estamos cansados de tanta corrupción y vivir sin dignidad. Espere que me queda uno más, porque si no los oyentes dicen, le mando mensaje y no los lee.
Escuchándote, Fabricio, un abrazo. Patricio de José Cepaz, qué bueno que puedas decir la situación de José Cepaz. Vamos por el cambio cultural de José Cepaz. Y le digo a los oyentes algo que estoy cansado de decirlo toda la noche y no me voy a cansar nunca. La gente tiene que participar. Esta es una radio que toda la vida ha hecho eso. Darle la oportunidad a la gente de comunicarse. Siempre le digo, siempre que esté dentro del marco de la educación, pueden decir y opinar lo que quieran. Por supuesto. Pero está bueno que le manden saludos, pero también sería bueno que que opinen un poquito. Pueden a través del WhatsApp 3091, o sea 11 3091 9503, pueden enviar mensajes de voz si quieren y los vamos a pasar acá. Acá no filtramos nada. Fabricio, yo le agradezco mucho el hecho de poder comunicarme con usted y le vuelvo a reiterar este pedido de parte de los vecinos de acá del fondo. Yo me voy a hacer eco del pedido que usted está haciendo. Voy a transmitírselo al bloque de Cambiemos para que lleve adelante esto. Uh-huh. Y me gustaría remarcar una cosa más, por lo cual yo estoy muy preocupado. A ver. Que también es la falta de señalización en José Cepaz de tránsito y que tránsito no dijo, tiene, ahora vamos a hablar de tránsito. No tiene ni siquiera líneas peatonales en ninguna parte, y las que existen actualmente en el centro de José Cepaz están a punto de borrarse. Entonces, cuando usted me comentaba lo del transporte, que los dejan a 3 cuadras, que están mal hechos los badenes y toda esta obra, yo me pongo a pensar y digo, bueno, si es casi imposible tener líneas digamos de tránsito peatonales en José Cepaz, qué difícil parece ser tener obras bien hechas con un poco más de digamos de dificultad para hacerlas, ¿no? O de costo, porque hacer unas líneas peatonales en José Cepaz no cuesta nada. Y la realidad es que otra cosa que yo quiero que Cambiemos vuelva a tomar y que se vuelva a rever es el tema de la avenida Potosí. Cuando se sacó ese bulevar, ese es un gran tema mira, cuando se hizo la avenida Potosí, estaba de intendente Rubén Glaría. Sí. Yo fui a la inauguración de la avenida Potosí y me acuerdo que estaba el intendente de ese momento, el intendente número 1 de José Cepaz fue él. Y cuando estaban en pleno acto, me arrimé y le digo una pregunta, Hueso, bueno, tenía más o menos confianza con él. Le digo, me parece que esto está mal hecho. Y me dice, ¿cómo puedes decir semejante barbaridad? Mira lo que es. Le digo, ¿sabes por qué? Porque no estoy viendo los desagües. ¿Por dónde va a circular el agua? No, tiene cordón cuneta. Le digo, pero me estás diciendo que el agua va a circular por la calle. Claro. Y sí, por el costado. Bueno. Pero no solo eso, sino que además es una avenida excesivamente ancha, uh-huh. Que creo que hay que repensarla. Lamentablemente los concejales, de una manera errónea, el año pasado decidieron que el bulevar de la avenida fuera quitado porque supuestamente la gente echaba basura ahí, incluso votado por la gente de Cambiemos, que gracias a Dios la gente de Cambiemos ha visto que eso no había sido una medida adecuada y la vamos a rever, y que lamentablemente está perjudicando a los vecinos para poder cruzar, que hay aumentos de accidentes. De los accidentes. Entonces creo que hay dos cosas con respecto al tránsito que son muy importantes en José Cepaz, que una son las líneas peatonales y poder tener señalizaciones. No se sabe ni siquiera, no hay un cuidado escuela, no hay semáforos como por ejemplo en Chacabuco y Oribe, uh-huh. que es un lugar muy peligroso. Uh-huh. Nadie que ordene el tránsito en horarios pico en Chacabuco y Oribe y Potosí. Fabricio, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Si uno va por el centro de José Cepaz, es imposible transitar. ¿Por qué? No porque las calles estén rotas, sino porque hay tanto gente parando los vehículos. Y digo yo, si tienen tanta gente de tránsito, ¿por qué no la mandan a la puerta de las escuelas a ordenar el tránsito o lo ponen en otro lado? No, están para recaudar, porque si vos tenés un pequeño vehículo, es insólito. Yo tengo un sobrino que trabaja en una importante empresa de cartelería y me dice, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos manden, aunque sea que pasemos por José Cepaz, porque te paran en todos lados.
aunque tenemos todo lo que tenemos que tener porque es una empresa, te paran porque tienen ganas. Digo yo, la gente está, primero para empezar que la ruta 197, si no me equivoco, es una ruta provincial. Es provincial. No sé hasta dónde tienen autoridad para parar. Yo tengo entendido que los agentes de tránsito pueden detener a los automóviles cuando los automóviles o el automovilista ha cometido una infracción. Ahora, pararte a hacer una especie de operativo y pedirte documentación del vehículo, no sé hasta dónde será dentro de la ley, ¿no? Mire, yo creo que el control es bueno mientras que no se caiga en el abuso. Lamentablemente en José Cepaz la línea siempre es muy delgada y siempre se cae del lado del abuso en todo ámbito en donde uno pueda, digamos, poner el ojo dentro de José Cepaz. Uh-huh. Creo que falta también que los jóvenes que están como, digamos, policías de tránsito tengan una mejor y una mayor capacitación, uh-huh, porque muchos se evidencia que no tienen una gran capacitación. Hay una señora que está un poquito subida de peso, por no decir otra cosa, que es bastante atrevidita. Sí, la he visto que en los grupos de Facebook se quejan mucho de ella, creo que es rubia. Pero me llama también la atención que el control de tránsito no es para todo el mundo. Yo veo vehículos que no tienen patente, que no tienen luces, que no tienen nada. Lo que es más, el camión ese que te secuestra los vehículos no tiene nada. ¿Quién es el que está primero en infracción? Es de locos. Si tiene un cartel partidario, podés doblar en U, hacer lo que querás y encima le hacen la venia. Eso es lo que digo yo. Por eso mismo yo apunto a que en José Cepaz tiene que existir un cambio cultural. Y yo no creo que ese cambio cultural venga de muchos dirigentes o de empleados con altos cargos en la municipalidad. Creo que ese espíritu de cambio cultural va a venir de la misma gente. Por ejemplo, si este colectivo no está llegando hasta el lugar en el que tienen que ir, uh-huh, tienen que presionar a los concejales para que esas calles puedan estar nuevamente en una situación óptima, pero también denunciar a esa empresa ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Le pido a usted que nos eche una mano en ese aspecto, porque esta empresa hace 2 años que viene con este abuso. 2. Somos rehenes de esa empresa, porque tenemos la desgracia de que aquí tenemos una sola línea de colectivos, lo que significa que tienen un monopolio. Por lo tanto, te cuento, a la mañana temprano, haga frío, haga calor, esté lloviendo a baldes, los señores colectiveros ahora se estacionan acá en la plaza, 3, 4 unidades, la gente parada en el medio del frío de la lluvia, y los chicos están ahí, no sé si de novios, qué sé yo, en los colectivos, y salen cuando se les dan las ganas. Y a la noche, a ver, ¿para qué hora es ahora? No, ya a esta hora, aquí no hay forma de salir, porque los colectivos vienen, como dicen en el jerga de ellos, se cortan y se van, te dejan a pie. La gente no tiene colectivo. Yo te cuento, cuando yo vine a vivir este barrio, hace 30 años atrás, sí, teníamos la empresa 365, que venía hasta la terminal, las 24 horas del día, paraba solamente 45 minutos de 1 a 1:45 paraba, pero vos tenías colectivo las 24 horas del día. Hoy, en vez de estar mejor, estamos empeorando. Y 2, debería existir la posibilidad de que, así como en la avenida Croacia, ahora el colectivo un poco más te para sobre el cordón y te pide que subas, porque hay varias líneas de colectivo. Acá tenemos una sola, por lo tanto ellos hacen lo que se les regalan las ganas. Bueno, por eso creo que el control de parte de la sociedad, tanto de los funcionarios públicos como de las empresas de transporte, tiene que ser efectivo y tiene que ocurrir. Y después el estado de las calles, bueno, no hablemos. Acá la iluminación, por ejemplo, es pésima. Es pésima y lamentablemente... Las farolas que se rompieron, ya, chao. Pero eso sí, vos religiosamente estás regalándole a Edenor, sí, todos los meses con la factura, alumbrado público. Sí, lamentablemente el stock de luces se ha ido deteriorando en los últimos 6 años seguro, en donde cada vez tenemos menor cantidad de luces, o directamente los palos de luz se pudren, los tienen que sacar. Sí, acá se han caído varios, y en algunos casos los vecinos han estado denunciando durante 6 meses que estaban pendiendo de un hilo y que eran un peligro y no lo sacaban. Entonces yo creo que el problema
que ocurre en José C. Paz es la mala administración. Por favor, Fabricio, ¿me aguarda un segundo? Sí, Acá tengo mensajes de texto que están llegando a través del 11 30 91 95 03. Dice: te escuchamos con la familia. Excelente, Fabricio de Ari, Beatriz de Barrio San Martín. Otro dice: buenas noches. La corrupción en este distrito es moneda corriente. ¿Cómo hacemos para erradicarla? Desde el municipio para abajo. Analía. Otro más dice: los transportes municipales son usados para uso personal de gente de la municipalidad y no tienen ni patente. En el Consejo Deliberante presentamos un proyecto que fue aprobado para el asfalto de 6 calles aledañas al Instituto Rosario Vera Peñalosa. Junto a alumnos lo aprobaron y el presupuesto desapareció. Bueno, me parece bien. Así como escribe esta gente, esa es la idea, que llamen, que envíen mensajes a la radio. Yo no quiero estar hablando yo solo aquí todas las noches, porque parece que estuviera un poco loco, ¿no? Claro. Porque muchas veces parece que uno fuera un enemigo cuando se expresa y dice la verdad, porque no es otra cosa que la verdad. Justamente creo que hay que intentar alentar a la población, a los ciudadanos de José C. Paz, justamente a hacer eso, a ser ciudadanos, a poder opinar, a controlar a sus autoridades y también a cambiar. Si quieren que exista un gobierno mucho más eficiente, que la corrupción deje de ser moneda corriente, creo que lo importante es que los vecinos también en las elecciones demuestren esa voluntad de cambio. Cambiemos ha crecido del 24% al 31% en esta elección, pero bueno, creo que hace falta que los vecinos puedan volcarse un poco más también a participar en política, en elegir otra cosa que no sea lo mismo de siempre hace 17 años. Pero, mire, yo creo que es un ejemplo, Lilita Carrió, que ha venido diciendo durante años lo que estaba pasando en la Argentina, que se estaba robando sistemáticamente el país entero, dando nombres y apellidos, mostrando con papeles, pruebas, y sin embargo era considerada una loca. Pero finalmente la gente decidió escuchar ese discurso, decidió cambiar votando a otra fuerza política, y bueno, finalmente el cambio se está empezando a instalar tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Y en la provincia de Buenos Aires un ejemplo ha sido el día de hoy, en donde en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se aprobó que las jubilaciones de privilegio caigan y que se produzca un ahorro de 600 millones y la eliminación de 220 cargos importantes políticos para poder ahorrar. Entonces me parece que cuando la gente decidió cambiar, hoy vemos cómo están los ejemplos de Vudú preso. Claro, sí. Bueno, nos falta Aníbal ya, pero hoy ya cayó Cristóbal López, Milagro Salas, Devido, pero bueno. Está charlando con nosotros el señor Fabricio Cheiro, de Coalición Cívica ARI, de José C. Paz, y estamos ya a más de 30 minutos de diálogo con él, que se ha prestado 33 minutos, 34 minutos ya de diálogo, se ha prestado a charlar con nosotros, y bueno, me parecía que sería bueno preguntarle y por qué no transmitirle, como le decía, de que él le transmita a los ediles de José C. Paz, de Cambiemos, que por favor hagan algo por el barrio. Principalmente yo reclamo por el barrio mío, pero también reclamo por la gente de San Atilio, de esta gente que está luchando hace mucho tiempo por ese basural a cielo abierto que está allí, que trae tanta contaminación y que no solamente contamina el aire, sino contamina las napas de agua, de todo. Entonces es importante que la gente participe, que opine. Tenemos otro mensaje de texto, dice: el 391 hace lo que quiere, habría que hacer algo que podamos tener otras líneas de colectivo. Jessica, de Barrio San Martín. Bueno, sí, ahí vive cerca de Barrio San Martín mi hermana, y me cuenta que a las mañanas, ella a la madrugada tiene que viajar y nunca le para el 391. Otra prioridad es la salud. No tenemos hospitales, solo estructuras vacías, sin profesionales matriculados. Ese era otro tema que
que se viene dando en José Cepaz, por ejemplo, con los centros de salud que van cerrando, y los centros de salud son muy importantes. Si tenemos un centro de salud a 2 cuadras, no me pueden mandar a un hospital. Supongamos, yo acá de donde estoy, a 3 cuadras, sí, 3 cuadras aproximadamente, está el centro de salud Piñero 2, que se hizo con el esfuerzo de todos los vecinos de acá. Quieren cerrarlo y que nos obliguen a ir a estos nuevos centros. Yo, para ir a cualquiera de esos 2 nuevos centros, si no tengo que caminar un montón de cuadras, debería ir en colectivo. Tendría que tomar 2 colectivos, dar toda la vuelta para ir hasta esos lugares. ¿Por qué voy a hacer eso si tengo un centro de salud acá a 2 cuadras? Saludos. Dentro de estas cosas que ustedes estaban planteando, también los oyentes que te estaban escribiendo, sí, creo que hay una cuestión con respecto a los colectivos, como el 391, que como vos contabas, que a tu hermana no le paran, y realmente creo que muestran la falta de planificación urbana dentro de José Cepaz. Esos colectivos están pasando, digamos, en mismo recorrido y con la misma cantidad de colectivos que en los últimos 20 o 25 años. Entonces, la población en estos 25 años se ha triplicado fácilmente. Digamos, la gente está viajando, un stock de gente mucho más grande está viajando en la misma cantidad de unidades. Entonces, creo que ya es hora de que el municipio pueda abrir la puerta para que existan otras líneas de colectivos que puedan comunicar con estos barrios, porque cuando antes el 391 circulaba y atravesaba los barrios de San Martín, La Paz, Arricau, no tenían los barrios como por ejemplo San Atilio, con tanta cantidad de gente y tan bueno, poblado. acá el barrio que estoy yo, acá a 50 metros de mi casa, antes era todo un campo hasta la avenida Croacia, hoy tenemos un enorme asentamiento, no sé cuántos, miles de personas, porque son miles de personas que viven acá. Más allá de los asentamientos, se han creado nuevos barrios o barrios. Sí, sí, por eso le digo, ya no hay, el colectivo de acá del fondo sale lleno. ¿Sí? Olvídese, si usted está a 3, 4 cuadras más adelante, entonces, no para. En las picos, las personas del barrio La Paz, San Martín, Diana, Artigas, no pueden subir al 391 porque está absolutamente colapsado. Entonces, eso muestra una falta de planificación. Hágale llegar de parte de quien le habla, si es posible, o de todos los vecinos de aquí, que por favor, los concejales, por favor, que se den una vueltita por acá, y que vean qué pueden hacer, porque no podemos seguir en esta situación. Bueno. Tenemos otros saludos, soy Natalia, y saludos a Fabricio de José Cepaz. Tiene que dejar de ser tierra de Ishi. Para eso la gente de Ari, para José Cepaz, cambie, todos podemos ayudar. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, se ve que lo están escuchando. Dice Fabricio, es la mejor opción para los paseños porque es el único que puede hacer el verdadero cambio cultural de José Cepaz. José Cepaz necesita un cambio donde se trabaje en serio, con gente honesta y decente. Y una gran alternativa es el equipo de la coalición cívica ARI. A Fabricio le voy a preguntar, ya que está, usted sabe lo que ha sucedido estos últimos días. Y bueno, precisamente se dice, por lo que estaba mirando acá de reojo incluso, tengo entendido que hasta hay un cacerolazo en Capital Federal en este momento, por la disconformidad de lo que se votó con esto de los jubilados, que dicen que le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que fundamentalmente la Argentina tiene que tener una reforma tanto en su sistema previsional como en su sistema tributario, y eso es lo que se está empezando a trabajar ahora. Lo que se hizo con respecto al cambio de la reforma previsional... Bueno, en realidad no fue una reforma previsional, porque una reforma previsional es otra cosa. ¿Cómo? Que lo que hubo es una reforma en el cálculo, una reforma previsional. Sí, sí, sí. Hecha de derecha, lo que se hace es cambiar los fondos hacia dónde van, hacia a un sistema de reparto solidario y público, hacia unas AFJP como teníamos en el pasado. La reforma no incluía eso. Nosotros antes teníamos una fórmula que regía para la actualización de las llamadas prestaciones sociales, que son las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones universales, que se aplicaban en marzo y en septiembre de cada año, y que consideraba
que el 50% de digamos, consideraba la fórmula, el 50% de la variación de la recaudación tributaria de ANSES por un beneficio y el 50% restante era el cambio de los salarios. Lo cual era un mix de los aumentos de los recursos tributarios y de los salarios en blanco. En ese caso lo que hacía era que este cálculo tornaba inviable a largo plazo el aumento y el sostenimiento del sistema previsional. La nueva fórmula se va a empezar a aplicar a partir de marzo y creo que también va a estar en junio, en septiembre y en diciembre, es trimestral. Y se va a calcular con una combinación distinta que tiene que ver con una fórmula que incluye el 70% de la inflación y un 30% que tiene que ver con el cambio en los salarios del sistema formal. Sí. Lo que busca básicamente es indexar el aumento de las jubilaciones con respecto a la inflación, lo que lo hace mucho más sostenible a largo plazo. Yo la verdad es que quería poder hablar también sobre esto, porque creo que la Argentina tiene que empezar a darse las discusiones centrales sobre qué modelo de país queremos. La Argentina en el futuro, y no estamos a mucho tiempo, se termina algo que se llama el bono de población. El bono de población es la cantidad de personas activas superiores respecto a la cantidad de personas pasivas, que son los jubilados. Uh-huh. Y un sistema para poder tener equilibrio tiene que tener mucha mayor cantidad de gente activa para poder sostener a los pasivos en un contexto de un sistema previsional solidario y de reparto como es el argentino. Entonces, tenemos que poder tener un sistema sustentable para que esto no nos genere un déficit, porque bueno, los déficits se llenan de dos formas, o se llena vía inflación, que hace un aumento ficticio de la recaudación, o vía emisión de deuda. Entonces, la Argentina tiene que tener un sistema fiscal y por ende también un sistema previsional sustentable, y hoy en el Congreso en este momento se está empezando a tratar una reforma tributaria en donde se bajan la cantidad de impuestos a muchísimas cosas. Sí, la verdad que hay si hay algo que nos sobra en la Argentina son impuestos, ¿no? Son demasiado altos los impuestos, entonces quien quiera estar en blanco en los impuestos, realmente es imposible, o directamente estás todo el tiempo al borde de quebrar, de que no puedas tener un negocio, una empresa que sea económicamente viable. Entonces, yo creo que es muy bueno que se pueda hacer una reforma tributaria, como por ejemplo bajar el impuesto a la riqueza del 35, el impuesto a las ganancias, del 35 al 25 gradualmente. Hay gente que ha dejado de hacer horas extras porque dice, no me conviene hacer horas extras, si el gobierno me está metiendo la mano en el bolsillo, si me paso de cantidad de horas extras, me conviene trabajar el sueldo sin horas extras. Claro, bueno. Y también muchas empresas dicen, yo voy a contratar gente en negro porque no me conviene tenerla en blanco porque mi negocio se vuelve inviable. Y hasta me conviene más pagarle después las indemnizaciones con las multas y todo que tener a mis empleados en blanco. Entonces hay que cambiar también de raíz el sistema económico. El problema es que esto también trae aparejado muchos privilegios de muchas personas que han tenido durante demasiado tiempo que se cortan. Hay otros que también incluye un reordenamiento del Estado en los gastos, porque bueno, los ingresos van a ser menos si se hacen estos cambios en la reforma tributaria. Claro. En las protestas del día de ayer, que fue una de las más violentas que yo he podido ver en los últimos tiempos, se veía una cosa insólita, una lluvia de pedradas, de cascotes hacia la policía, y en lo que estoy viendo, bueno, usted sabe, porque usted lo veo mucho acá en las redes sociales, principalmente en Facebook, que bueno, hay gente que está todo el tiempo publicando fotografías y sin embargo en el día de hoy prácticamente ha predominado la idea de que los que estaban tirando cascotes era gente del gobierno enviada, infiltrada. No, y creo que una prueba concreta de que eso no fue así fue el ver la imagen de ese ex candidato a diputado por la izquierda de Santa Fe, un candidato a diputado nacional, que estaba con una bazuca casera, de fabricación casera, tirándole bombas de estruendo a los policías.
Yo creo que hay una Argentina que tiene mucho miedo porque la impunidad se ha terminado. Y de hecho ya van, creo que el preso número 26 o 27 de, digamos, presos, digamos, de alta jerarquía. Usted me está diciendo entonces que un poco todos estos desmanes que se ven tienen que ver con cubrirse un poco. Por supuesto, y creo que lo que ha movido el avispero para que esta gente reaccione con una violencia cuasi golpista, porque quisieron hacer un golpe contra el Congreso, evitar que el Congreso sesionara, incluso muchos diputados dentro de manera violenta, fue entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones, producto, creo yo, de el comunicado que emitió hace muy poco Irán sobre el acuerdo y el memorándum que tuvieron entre el gobierno argentino y el gobierno iraní, en donde no se sabía, en la Argentina, de que el gobierno iraní había aprobado con el Parlamento el memorándum en donde se comprometía a la Argentina también a bajar las alertas rojas, y esto, bueno, digamos, tiene un impacto directo sobre la expresidenta, porque ella fue responsable sobre esto y que hoy está amparada en los fueros dentro del Senado. Y creo que esta reacción violenta no fue por la reforma del sistema previsional, porque los jubilados no van a perder plata. De hecho, Elisa Carrió pidió que hubiese un bono de compensación para que los jubilados no perdiesen plata, porque si no ella no votaba la ley. La ley, bueno, nació con algunos errores, digamos, de origen, pero que van a ser subsanados de manera administrativa por parte del gobierno. El gobierno se ha comprometido. Sí, pude ver cuando Lilita Carrió les hizo ese reclamo, incluso les había dicho que no iba a votar si era una ley que perjudicaba a los jubilados. Tal cual, porque la coalición cívica siempre ha levantado las banderas de no mentir, no robar y no votar en contra de los pobres. Son, digamos, como las ideas básicas que nosotros tenemos dentro de lo que es el contrato moral, que es, digamos, algo básico para poder refundar la República. Y Carrió se comprometió a que los jubilados no perdiesen y que tuviesen esta compensación. Lamentablemente, bueno, creo que esto fue usado por parte de grupos que están queriendo, digamos, por parte del kirchnerismo, buscan atemorizar a la población y también están haciendo un abierto desafío al gobierno nacional y a la justicia para que frene estas investigaciones, porque no solamente va a caer Cristina, sino también va a caer Rossi, por ahora, que ha sido denunciado recientemente por Carrió, por Zubik, y por otros diputados de la coalición cívica respecto de el Ara San Juan, que ahora se está descubriendo que Siemens ha dicho que, no sé si es Siemens o una empresa alemana, ha dicho que las baterías no habían sido recambiadas de manera adecuada para ahorrar. Entonces, creo que hay gente que está dándose cuenta de que la impunidad cayó, y me parece que eso es algo muy positivo porque nunca había ocurrido en la historia de la Argentina. Estoy recibiendo otro mensaje de Moquegua, de Perú, y dice este amigo que es de Perú, se llama Roger Bailón Valdivia, dice: todos sus planteamientos serán atendidos por el alcalde de la ciudad, o sea, intendente para nosotros. ¿Tiene ese señor entrevistado la forma de anteceder a favor de los pobladores de sectores necesitados de José Cepaz? Sería formidable que se atienda reclamos de muchos años a favor de ustedes, amigos. Gracias, Roger Bailón Valdivia, por opinar desde Moquegua, Perú. Y de paso, Roger, cuéntame cómo está la situación allá en Perú, porque están a punto de expulsar al presidente de la nación en Perú. Bueno, Perú es una nación que ha tenido la valentía muchas veces de poder enjuiciar a sus ex vicepresidentes, expresidentes, y muchos han ido presos. De hecho, hay un ex Fujimori que está fugado, hay otro que está preso como Fujimori. Creo que son 3 o 4 expresidentes y vicepresidentes que están presos. Creo que la Argentina tiene que dar ejemplo también de esto, ¿no? Y decir, bueno, la institucionalidad en la Argentina tiene que empezar a ser fuerte. Hay un libro que a mí me gustaría recomendar que se llama ¿Por qué crecieron los países?, que habla justamente
de cómo las instituciones fuertes, estables, son las que dan la posibilidad de que haya un desarrollo socioeconómico importante. Todas las naciones desarrolladas se han alejado de estos ejemplos de república bananera que muchas veces vemos en la Argentina. Y realmente han podido progresar gracias a eso. Entonces, creo que es fundamental que los argentinos empecemos a respetar las instituciones y darnos cuenta que en el 83 nosotros vivimos una época terrible, muy oscura, como fue el de la dictadura, y nos dimos cuenta que la democracia era absolutamente necesaria para poder vivir en paz. En lo que mucha gente habla, yo escucho a los jóvenes hoy que gritan sobre la dictadura, muchos ni siquiera tienen idea de lo que fue la dictadura. Pero en la época de la dictadura iba a trabajar todos los días y le puedo asegurar que no tienen idea de lo que gritan los jóvenes, que hay mucha ignorancia y también mucha repetición de eslogans. Hay mucha gente que lamentablemente dejó de pensar y se ha quedado con los copetes que algunos dirigentes enumeran. Yo a veces veo, yo soy muy atento con respecto a las sesiones en el Congreso, y uno se va dando cuenta de que muchos diputados del Frente para la Victoria solamente repiten algunos eslogans y nada más, o vuelven sobre el tema de la dictadura y utilizan todo ese tema. Pero hay una cosa, Fabricio, los que tenemos ahí en el Congreso, que prácticamente desde que volvió la democracia, tenemos los mismos. Entonces no pueden decir que ellos no son responsables de muchas cosas que se han hecho, bien y mal en este país, porque han estado siempre. Así que no se hagan los desentendidos. Tenemos otros mensajes que dicen, por ejemplo, soy Joaquín Méndez Díaz y tengo una pregunta para Fabricio. ¿Crees que es factible que los violentos justifiquen que esto es una revolución? Refiriéndome a lo ocurrido en el Congreso. Otra pregunta dice, Fabricio tiene que ser intendente para que José Cepaz cambie. Bueno, muchas gracias. No está todavía mis planes, una cosa así. Como diría mi abuelo, la escalera se sube por los peldaños. Sí, yo creo que es la segunda vez que yo me presento para concejal y es la segunda vez que no puedo llegar a una banca, pero creo que las cosas se dan a su debido tiempo, cada cosa tiene su tiempo y se dará lo que deba ser. Pero volviendo a la pregunta de Joaquín, yo creo que hay mucha gente que acá en Argentina, sobre todo hay una izquierda que no puede llegar ni siquiera a una banca de concejal en ningún lado, y que tienen una enorme potencialidad destructiva o de movilización. Hay muchos que son piqueteros que también están cobrando distintos planes sociales que son alimentados. Yo creo que, eso debería terminarse y que junto estas personas a los intereses que tienen muchos jerarcas kirchneristas están queriendo complicar al gobierno, y hay muchos en la izquierda o en algunos partidos kirchneristas que creen que ellos están viviendo la revolución. Lamentablemente creo que eso es estar fuera de tiempo. Hay mucha gente que cree que la revolución se hace con la violencia, y creo que lo más revolucionario que podría haber en la Argentina sería el respeto a las instituciones. Bueno, mire, Fabricio, que yo sepa, Mandela ni Gandhi no hicieron la revolución con violencia. Mire, yo le digo una cosa, yo estuve en Sudáfrica viviendo un tiempo. Mire. Y yo puedo dar fe cómo la paciencia de Mandela y la enorme estrategia lograron hacer que entre blancos y negros no se maten. Y cuando uno va caminando por las calles de Ciudad del Cabo, por ejemplo, se ve los vestigios de esa segregación racial y cómo la gente tenía motivos quizás para odiarse mutuamente, algo que en la Argentina no ocurre, pero sin embargo el odio está a flor de piel. Es que en Argentina tenemos un problema, confundimos el adversario con enemigos. Tal cual, creo que ha primado esa visión de que los argentinos somos enemigos y pensamos distinto. Falta una concepción
democrática y republicana de la política. ¿Sabe qué, Fabricio? Le quería hacer un comentario, ya que usted nombró recién a las organizaciones sociales. Por ejemplo, no todas las organizaciones sociales son iguales. Aquí en José C. Paz está el movimiento Barrios de Pie, que por ejemplo en el barrio Altos tienen una escuela donde enseñan oficios, electricidad, cocina, montones de cosas. Están haciendo un polo productivo acá en el barrio Frino. Y no todos los movimientos son iguales en todos lados. No, por eso le decía, yo he estado mucho en las manifestaciones de Capital, montones de veces. Ahora ando un poco reclamado de salud, por eso ando un poco ausente de eso, pero el tema es que he estado mucho y he podido ver la enorme diferencia. Como tampoco todas las organizaciones sociales son violentas. La mayoría de las organizaciones sociales van, protestan, hacen sus reclamos, pero no rompen cosas, no se roban nada. Pero hay un grupillo que se nota que van con otro fin. Incluso por allí un amigo policía me comentaba y me decía, ¿ves esos que ves allá? Dice, bueno, esos son delincuentes de la zona de allá de Capital que van a robar, no van a protestar. Claro. Aprovechan la oportunidad. Claro. Pero bueno, creo que la Argentina tiene que empezar a tomar la idea de república, como en el 83 se tomó la idea de la democracia, para poder progresar como país y poder salir adelante. Sí, lo que mejor le podría pasar a los argentinos y a los no argentinos, a los habitantes de este país, es tener trabajo genuino. Por supuesto. Y yo creo que se terminarían los problemas. Ahora bien, también convengamos que lamentablemente ese tema del clientelismo político me hace dudar de que muchos tengan ganas de levantarse a tempranito e ir a trabajar después, porque llevamos generaciones ya de gente que no ha conocido lo que es eso, ¿no? Espéreme un tantito que me siguen enviando. Este programa, aunque usted no lo crea, es internacional. Le cuento, Pascual, que el asunto está muy malo aquí en Perú, se está refiriendo, mi país Perú está pasando por un problema político, social y económico muy malo. El presidente Kuczynski será escuchado por el Congreso este jueves, pero la suerte está echada. Al parecer será vaciado este jueves por el Congreso. Lamentablemente el presidente está metido en una corrupción. Sí, lo que pasa en Perú es algo que pasa en muchos lados de Latinoamérica y que todavía extrañamente no ha llegado a la Argentina. Lo que le está pasando a Kuczynski, que es el presidente peruano, tiene que ver con respecto al lavajato, que es la investigación que se está llevando adelante en Brasil con respecto a la corrupción de Odebrecht. Sí, eso que nos salpica a toda Latinoamérica. Salpica a toda Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Europa también. Sí, es impresionante. Eso es una guarangada, eso. Yo creo que Debido en algún momento va a caer también por esto. Bueno, buenas noches. Un intendente también, buenas noches, soy Agustina. Mi pregunta para Fabricio es, ¿qué consejo nos da a los jóvenes que queremos un cambio para nuestra Argentina? Bueno, la idea del programa era hacerle una nota a Fabricio de 10 minutos, 15. Llevamos 58 minutos hablando. Si no me echan de la radio esta noche, creo que va a andar ahí picando en el poste. Bueno, yo creo que si yo puedo dar algún consejo a los jóvenes, es que pierdan los prejuicios de participar en política. Muchas veces cuando uno es joven y decide participar en política, a mí me pasó a los 18, 19 años, es que muchas veces uno casi queda como desencajado respecto de los propios compañeros o de los propios amigos que no tienen interés en la política, y que muchas veces dicen, ¿cómo, para qué te vas a meter en eso? Estás perdiendo tiempo. Hasta pueden burlarse de uno por participar en política. Pero yo creo que los jóvenes tienen que formar parte del cambio, primero de sí mismos y después de la sociedad en lo que quieren ver distinto. Entonces, por eso yo aliento mucho, y dentro de la coalición cívica tenemos un grupo de jóvenes que participa activamente, por ejemplo, poniendo algunos carteles, como por ejemplo que los hace un chico que se llama Amílcar, es maravilloso,
poniendo carteles con el nombre de las calles, haciendo murales, pero también debatiendo política y diciendo qué es lo que les importa que se pueda cambiar en José C. Paz. Yo creo que uno de los consejos que uno le puede decir a los jóvenes es que se animen a participar, que pierdan el miedo. Pero también es necesario que los jóvenes dejen de ser perezosos intelectualmente y que agarren libros, que se interesen por lo que sucede en la realidad, que lean los diarios, que escuchen distintas versiones y que puedan utilizar su cerebro para pensar qué ideas quieren impulsar y no terminar repitiendo eslóganes que se digamos habitualmente se dicen o que se repiten en los partidos. La mejor inversión que podemos hacer en los jóvenes es la educación. Y otra de las cosas que yo personalmente opino, sí, es que a los jóvenes lo que les tenemos que enseñar es a pensar, a ser uno mismo. Yo ya tengo 58 años y no me simpatiza ningún partido político habido y por haber. En cada elección que ha habido he votado, nunca he dejado de votar. Pero he votado personas, no partidos políticos. He visto personas y dije, porque es como que terminas mirando y decís, ¿qué hago con el voto? Pero no lo puedo tirar a la basura, no, tengo que votar. Pero lo que sí le puedo decir a los jóvenes que lo que tienen que hacer es aprender a pensar, ser uno mismo, aprender a pensar, que no te mastiquen la comida otro, que no te enseñen, por eso hay que no te metan, que no te carguen, que no te metan para que se entienda, iba a decir un cassette, pero los jóvenes no me van a entender, que no te metan un pendrive en la cabeza con la información. No, aprende a darte cuenta y a distinguir las cosas. Está bueno lo que dijiste, Fabricio, de que los jóvenes vuelvan un poquito a eso que no muerde, que se llaman libros. Usted sabe que yo le he pedido a Elisa Carrió y ella muy gentilmente siempre me ha recomendado distintos libros para leer. Sí. Hay un libro que me recomendó hace muy poco que se llama es uno de Oriana Fallaci, que ahora no recuerdo el nombre, Entrevistas con la historia, que está muy bueno porque es una periodista italiana que le hace entrevistas a distintos personajes históricos mientras la historia estaba transcurriendo desde el Shah de Persia o Willy Brandt, que era un canciller alemán, a Henry Kissinger, que era digamos el secretario de Estado de Estados Unidos, y realmente uno puede, por ejemplo, a través de ese libro, ver los distintos pensamientos que tienen y cómo se han dado dentro de la historia, y creo que yo siempre le agradecí mucho a Lilita que me recomendara libros que me pudieran hacer reflexionar sobre la política, sobre la sociedad, y creo que es una de las cosas que agradezco mucho de ella. Yo creo que los políticos lo que tienen que hacer a los jóvenes es educarlos, no usarlos. Tal cual. Ese es el compromiso que ojalá que alguna vez los políticos tomen y que entiendan que no son dueños de la cabeza del ciudadano. El ciudadano lo primero que tiene que tener es ser libre. Que el día que aprendamos a ser libres vamos a cambiar el país. El problema que acá con el tema de los colores y las marchitas nos han secado el cerebro, y digo yo siempre que no se ofendan, pero a mí no lo han logrado hacer. Yo tengo mi propia manera de pensar y de ver las cosas, respeto las opiniones de todos, podré estar de acuerdo o desacuerdo, pero no por eso considero que es un enemigo. Con muchas cosas puedo no estar de acuerdo con Lilita y con el gobierno actual, y con otras tal vez sí, y con otras del gobierno anterior también podré decir que hubieron cosas que estuvieron bien y cosas que estuvieron tremendamente mal. Lo que yo ansío para mi país es que de una vez por todas tomemos un rumbo. Somos un país que no tenemos un mañana, tenemos un hoy. Si no podemos planificar a 20 o 30 años, nunca se va a hacer algo sólido, porque acá se pinta la calle con alquitrán para la próxima elección, y eso no es un asfalto, eso no es una obra, es engañar a la gente. Yo creo que lo que principalmente los ciudadanos tienen que empezar a pedirle a sus
a sus dirigentes políticos es que empiecen a tener una mirada estratégica de las cosas. Y no una mirada estratégica de su propia carrera política, qué es lo que conviene o no conviene hacer de cara a la próxima elección, sino que podamos empezar a pensar qué país queremos a largo plazo. Y yendo a una cosa un poco más chica, más micro, empezar a pensar qué ciudad queremos de José Cepaz. Sí. José Cepaz casi no tiene, no tiene espacios verdes, no tiene señalización vial como corresponde, y una cosa que yo quería retomar que habías mencionado vos hace un rato y uno de tus oyentes también, era con respecto a la reforma sanitaria que se hizo en José Cepaz, que yo creo que ha sido nefasta y a la cual nosotros nos opusimos de entrada y fuimos uno de los pocos partidos políticos, aún dentro de Cambiemos, que se opuso a esto. Lamentablemente nosotros no teníamos un representante en el Consejo Deliberante que pudiera marcar esto desde ahí adentro. Pero acompañamos a las madres y estuvimos yendo de salita en salita y acompañando para que las salitas no fueran cerradas. Creo que la reforma sanitaria en José Cepaz habla de una estupidez dirigencial muy grande, porque alguien que se ponga a planificar sobre las cuestiones sanitarias se va a dar cuenta de que lo que se está haciendo es eliminar la sanidad de primer orden, que son las salitas. Las salitas cumplen un rol fundamental, primero porque están cerca de los barrios, segundo porque quienes están en las salitas conocen absolutamente a quiénes son sus pacientes, conocen a sus madres, a sus abuelas, y además porque tratan cuestiones específicas que en los hospitales no se tienen por qué tratar. Y mucho más este modelo de hospitales que se hicieron, maravillosos, de afuera parece casi como si fueran las pirámides de Giza hecho por un faraón. Porque estos hospitales encima son específicos, el hospital oncológico, el materno infantil. Cuando a uno le duela la cabeza o el hijo tenga fiebre, ¿a dónde van a ir a parar? Lo que pasa es que por ejemplo en los centros de salud como el que está acá cerquita, que quien te habla trabajó muchísimo para que se hiciera ese centro de salud, lo que se debería tener incluso las 24 horas en un centro de salud es un médico generalista, que donde si uno tiene una descompostura en la noche, podás ir a la salita que te queda cerca de tu casa, que el médico generalista incluso te puede hacer la derivación directamente al hospital mercante. No deberíamos ir al hospital mercante a atendernos, deberíamos ir al centro de salud que lo tenemos al lado de la casa. Pero además implica un riesgo, el que una madre que tiene un hijo con una gripe muy fuerte tenga que llevarlo para pedir una medicación o para que sea revisado a un hospital en donde hay bacterias y virus intrahospitalarios mucho más fuertes que los que se pueden encontrar en la salita. Entonces creo que es hasta peligroso para la salud de la gente. Yo creo que la planificación que se hizo de esta reforma sanitaria es absolutamente desastrosa y muy peligrosa para la salud de la población. Pero también marca que esta reforma se hizo al calor de unas instituciones muy pobres dentro de José Cepaz, y creo que lo marca el que la Secretaría de Salud tenga 4 secretarios de salud. Claro, el tema de la salud en José Cepaz, yo te digo, porque yo tengo familiares que les ha tocado padecer, es que muchos sospechamos o sospechan de que la idea de hacer tantos centros de estos sea para arancelar, porque yo me acuerdo que el intendente de José Cepaz hizo la campaña diciendo que salud para mi gente, y si vos querés hacerte atender de un diente o de un ojo, tenés que tener plata. Y te cuento una que me pasó a mí. Yo me atiendo en el Centro de Salud 9 de Julio, con el doctor De Franco, uno de los mejores médicos que existen en José Cepaz. Y la salita 9 de Julio es una salita de las mejores que hay. Bueno, te cuento. Entonces me manda De Franco a hacerme una cantidad de análisis por mi problema. Voy a un laboratorio privado, averiguo para hacerme atender y me dice, mire, le sale 400 pesos hacerse este estudio. Vengo a José Cepaz, en ruta 197, arriba donde el kiosco diario, hay un importante laboratorio privado también, averiguo, también me salía 400 pesos.
Bueno, me venía para este lado porque no tenía en ese momento el dinero para hacérmelo. Aparte tenía que volver en ayunas y venía de atenderme. Entonces digo, me acuerdo, cuando venía digo, es cierto, el laboratorio municipal. Me dirijo hasta el laboratorio municipal, le muestro el papel y me dice, sí, dice, tiene que venirse en ayunas. Bueno, todo lo que te dicen en los laboratorios, ¿no? Traer la primera orina de la mañana, etcétera, etcétera. Y 800 pesos le sale. Perdón, le digo, ¿800 pesos? No le dije más nada y me vine. Digo, pero a ver, si en un laboratorio privado me sale 400, ¿cómo puede ser que en el laboratorio municipal me digan que me sale 800? Estamos todos locos. Pero bueno, es esa una de las cosas. A ver, espera el cachito. Muy buen programa con Fabricio Cheiro. Bueno, gracias a la gente. Espero que me sigan escuchando después que... yo estoy de lunes a viernes de 21 a 23 con el programa. Este es un programa de música folclórica, pero también hacemos notas y hablamos de la actualidad, porque la radio no debe ser un tocadiscos, también debe formar y, si es posible, informar. Sí, por supuesto. Fabricio, de verdad que te agradezco mucho la posibilidad de haber charlado y te vuelvo a ser portador, o por lo menos te hago el comentario, de que necesitamos un cambio en el barrio La Paz y que le digas a los concejales que por favor abandonen un poquito la sillita y que se den una vuelta por el barrio. Van a ser bien recibidos acá por quien les habla. Si gustan, los invito a visitar el barrio. Bueno, vamos a llevarle esa preocupación a los concejales de Cambiemos y estoy seguro que en poco tiempo los van a tener recorriendo el barrio. Le cuento que la calle Fragata Sarmiento y Quito, por ejemplo, toda la calle Fragata Sarmiento es un chiquero donde los chicos, bueno, ahora están finalizando las clases, pero cada vez que llueve, y ni hablemos en invierno, los chicos ni siquiera pueden pasar por esa calle. Es impresionante, hay una escuela ahí sobre esa calle. Y ese es un problema eterno, así que Sol y Verde, ni hablemos, hay muchos lugares y hay muchas cosas para hacer en José C. Paz. Yo sé que muchos van a decir, claro, seguro que le hizo una nota porque está con la Lilita. No, yo no estoy con nadie. Y a Fabricio Cheiro le cuento a la gente, nos íbamos a conocer personalmente hoy, porque iba a venir hasta acá, pero tuvo un inconveniente y salió por teléfono. No nos conocemos personalmente, es nunca cierto. Nos hemos conocido. Así Te agradezco mucho que usted me haya podido dar la posibilidad de poder expresar el pensamiento de la coalición cívica, y no, la verdad es que no nos conocemos, sería un gusto conocernos pronto, pero valoro mucho que en José C. Paz pueda existir un medio de comunicación en donde la oposición tenga una voz también y pueda expresarse. José C. Paz no abundan los lugares para poder hablar, y de hecho por eso es que con Patricia Lazzaretti... Perdón, ¿me estás diciendo que los medios de comunicación no te dejan expresarte en José C. Paz? No, lamentablemente no. Hay muchos que son políticamente correctos con el poder y... Sí, el otro día hablaba con un amigo que no lo voy a nombrar porque bueno, se trataba de otro trabajo, pero estábamos hablando, él tiene un pequeño medio de comunicación también, una FM, y le comentaba y le decía cómo está. No, dice, no me meto en esas cosas, yo paso música nomás en mi radio, aparte yo hago un programa para el municipio, me dice, y digo, pero ¿cómo? Y si la gente llama para reclamar, no, dice, pero vos te imaginás que yo no quiero perder lo que tengo. Bueno, le digo, estamos en complicaciones. Le digo que yo sepa un medio de comunicación, es que odio yo, por ejemplo, la palabra periodismo militante. Para mí existe el periodismo, no existe el periodista militante. Si va a ser un periodista militante, deje el oficio y dedíquese a la política. Sí, ese sería según mi punto de vista, sería lo correcto, porque si no, pierde la esencia, ¿no? Pierde la esencia. Yo creo que muchas cosas se han confundido en la Argentina en los últimos años. Se ha confundido el Estado con la propiedad privada de muchos dirigentes, y en José C. Paz eso es palpable, y también se ha perdido y se ha confundido el valor verdadero del periodismo. El periodismo se trata sobre indagar, escuchar las distintas voces, y lamentablemente eso acá en José C. Paz, que es absolutamente dependiente de la pauta oficial,
bueno, eso no, o de las licencias. Te cuento que precisamente esta radio jamás ha podido tener una pauta publicitaria. Y lo que es más, en algún momento me visitaron los anunciantes diciéndole, che, mirá que vos estás anunciando en la radio esa, y está en contra del gobierno. O Claro. sea que quiero que sepas de qué se trata. Claro. Bueno, pero en fin, viste, hasta donde lleguemos, vamos a estar haciendo esto, pero ojalá que la gente de una vez por todas entienda que no tiene que ser esclava de nadie, ni de los pensamientos de nadie, que tiene que expresarse, ser libre, y como decía hace rato, si el colectivo del barrio de La Paz anda mal, yo lo voy a decir. Si las calles están rotas o la iluminación está descompuesta, yo lo voy a decir. Ahora, si el gobierno local se enoja conmigo o no está de acuerdo, lo que podrían hacer es venirse para acá, yo los acompaño, que miren lo que estoy diciendo y van a ver que no estoy diciendo mentiras. De todas formas, yo creo que los funcionarios públicos no deberían quejarse, ni tampoco deberían enojarse ante las quejas de los ciudadanos, porque las cosas están muy a la vista. Y creo que hay que tener un poco de respeto con quienes pagan los salarios de los dirigentes o de los empleados públicos, y reconocer que existe un problema. José Cepaz lamentablemente está absolutamente atrasado, y si los distintos empleados públicos o jerárquicos se quejan de las quejas, creo que forma parte de taparse los ojos y de no querer ver una realidad porque no les conviene, porque quizás deban preguntarse qué han estado haciendo ellos estos últimos 17 años que José Cepaz sigue viviendo en la inmundicia y cada vez peor. Tenemos un sistema sanitario que se cae a pedazos, no tenemos espacios culturales en José Cepaz de importancia, no tenemos espacios verdes, casi no hay árboles ni siquiera en las veredas o en las plazas, no hay juegos. Si uno va a la plaza de José Cepaz, a la plaza central, va a ver que ya no quedan ni siquiera asientos. Hay feria ahora en la plaza de José Paz. Realmente José Cepaz es una ciudad feria, y creo que eso habla de los... Hablando de feria, días atrás me contaron una anécdota de una persona que estaba ahí en la vereda del banco, que tiene nombre de instrumento, y paró un automóvil, se bajaron dos personajes y había un chico de estos que son africanos, qué sé yo, que andan vendiendo cuestiones, y bueno, le empezaron a decir que si tenía la guita, largá, y el africano se fue, buscó los papeles, vino y le mostró, y no les dio nada, ¿no? Pero es increíble que estemos en esa situación. Sí, bueno, yo creo que en José Cepaz lo que nosotros necesitamos es que la ley y el orden pueda existir y que podamos tener instituciones en las cuales los ciudadanos podamos apoyarnos, algo que realmente nos está faltando, y que podamos tener un lugar en donde podamos progresar económicamente. Bueno, Fabricio, le agradezco mucho haber tenido la paciencia de dialogar conmigo, y bueno, yo voy a seguir invitando a los demás concejales locales a que llamen, que se comuniquen conmigo. Acá nadie le va a poner límites para que se expresen, dirán lo suyo si quieren, y si no tienen nada que decir, no lo dirán. Eso va para toda la gente. Días atrás le envié un mensaje a la concejal Fierro, pero bueno, todavía no he conseguido respuestas para que dé algunas opiniones también. Muchísimas gracias a usted por haber estado ahí charlando conmigo tanto tiempo. No, muchísimas gracias a usted por dejarme hablar, y es un placer haber escuchado también a sus oyentes. Gracias, Fabricio, y en algún otro momento vamos a tener otra charla también aquí, porque es importante. Cuando guste. Y ojalá que los oyentes participen un poquito más. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias, bueno, Fabricio. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos charlando entonces con el señor Fabricio Cheiro, que es de la coalición cívica ARI de José Cepaz.